Buenas. La lógica de este video es muy sencilla. Voy a hablar de libros que tienen un gran inicio. Principalmente me voy a enfocar en aquellos que desde las primeras líneas o incluso desde los primeros párrafos atraen al lector y lo obligan, lo emocionan a leer la obra. En este video no incluiré inicios que son absolutamente legendarios, como el de 100 años de soledad o como el del Quijote de la Mancha, pues ya todos los conocen y la idea de este video es mostrar algunas obras no tan conocidas. Este video no está ordenado en forma de top, es decir, no hay una lista que vaya del mejor al peor o del peor al mejor. Simplemente leeré 10 inicios de obras que me parece que son muy adecuados, muy interesantes y muy llamativos para un nuevo lector. Para este video no tendré en cuenta ningún tipo de prólogo ni de estudio preliminar, simplemente voy a leer la obra original desde su primera línea. Inicio con Los pecados de Inés de Hinojosa, una obra literaria colombiana del siglo XX. Dice así, capítulo 1. Sin saber que el destino produciría graves historias en estas tierras descubiertas por Cristóbal Colón, la pesada puerta del aposento se cerró tras los recién casados. Habían recibido la bendición como corresponde a cristianos cuya fe viene de España para multiplicarse en el Nuevo Mundo, junto con pobladores que están naciendo y habrán de nacer. En el aposento esterado, Inés de Hinojosa vio una amplia cama de madera oscura, baldaquino verde y sábanas blancas, templadas sobre un colchón donde podría iniciarse la noche de bodas. Inés miró a Pedro de Ávila, su marido, y se sintió dispuesta a entregarle el cuerpo. Las amigas casadas le contaron cómo en la noche de bodas se hacían descubrimientos capaces de estremecer a las mujeres que esperan el momento de ser asaltadas por el hombre para sentir la plenitud. Mientras Pedro de Ávila daba vueltas en torno a la cama buscando la novia perdida durante la borrachera, Inés vio las sábanas templadas y las almohadas intactas. Dejó caer su blanco traje de raso esperando la culminación, porque desde hacía mucho tiempo imaginaba paso a paso, pulso a pulso, momento a momento, cómo sería la entrega al hombre deseado. Inés de Hinojosa comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Lo de atrás, el pasado, le servía para la hora del encuentro, del gran encuentro. No podía hacer nada con tanta ropa, mejor estar desnuda y tener el cuerpo tibio, palpitante, dispuesto. Pensó cómo se le acercaría el hombre, la tomaría sin precipitaciones, la besaría desde la frente pasando por la boca al cuello, los pezones, luego le acariciaría la espalda, los senos, el vientre. Se sintió húmeda, estaba húmeda, porque todo cuanto pensaba se le arremolinaba en el sexo y consideraba, como antes en sus sueños, que ya podría llegar a la satisfacción. Pero continuaba vestida y conservaba el ajustador apretado, la túnica de algodón, las enaguas blancas, las enaguas rojas y en los pies los escarpines bordados. Pedro, girando alrededor de la cama, seguía ajeno a todo cuanto pasaba en el aposento, colocando sus manos sobre las sábanas blancas, acercando el cuello y la cara a estas sábanas como si fuera a devolver cuanto le crujían los intestinos, donde el licor, mezclado con las viandas ingeridas con motivo de sus bodas, le atropellaba la digestión y casi lo obligaba a vomitar. Pedro no estaba consciente del gran momento de Inés. Para él, aquello era como un inmenso lago, un extraño lago de donde salían escenas del pasado. Aparecía el niño que andaba por la carora antes de hablarse del tirano Aguirre, y también el adolescente deseoso de las muchachitas del pueblo. Pero tanto comer y beber le tenían revuelto el estómago y la cabeza. No sabía si las viandas formaban parte de su vida o las ideas formaban parte de su estómago. Eran la gran revolución, por eso giraba en torno de la cama y la agarraba para evitar la fuga de lo único que conservaba del mundo, una cama de sábanas blancas con gran blancura. Pedro cayó de bruces sobre la cama como un muerto. La siguiente obra que considero que tiene un gran inicio es un clásico. Hablo de El nombre de la rosa de Umberto Eco, siglo XX, libro italiano. Así inicia. Naturalmente, un manuscrito. El 16 de agosto de 1968 fue a parar a mis manos un libro escrito por un tal Abate Ballet, Le manuscrit de Donatson de Melk, traduit en français d'après l'édition de Tom Madibon.
El libro, que incluía una serie de indicaciones históricas en realidad bastante pobres, afirmaba ser copia fiel de un manuscrito del siglo XIV, encontrado a su vez en el monasterio de Melk por aquel gran estudioso del siglo XVII al que tanto deben los historiadores de la orden benedictina. La erudita Trouvel, para mí tercera, pues en el tiempo, me deparó muchos momentos de placer mientras me encontraba en Praga, esperando a una persona querida. 6 días después, las tropas soviéticas invadían la infortunada ciudad. Azarosamente logré cruzar la frontera austríaca en Linz. De allí me dirigí a Viena, donde me reuní con la persona esperada, y juntos remontamos el curso del Danubio. En un clima mental de gran excitación leí fascinado la terrible historia de Also de Melk, y tanto me atrapó que casi de un jirón la traduje en varios cuadernos de gran formato procedentes de la Papetier Joseph Gilbert, aquellos en los que tan agradable es escribir con una pluma blanda. Mientras tanto llegamos a las cercanías de Melk, donde, a pico, sobre un recodo del río, aún se yergue el viejísimo Sticht, varias veces restaurado a lo largo de los siglos. Como el lector habrá imaginado, en la biblioteca del monasterio no encontré huella alguna del manuscrito de Atzo. Antes de llegar a Salzburgo, una trágica noche en un pequeño hostal a orillas del Montsee, la relación con la persona que me acompañaba se interrumpió bruscamente y ésta desapareció, llevándose consigo el libro de Abad Ballet, no por maldad, sino debido al modo desordenado y abrupto en que se había cortado nuestro vínculo. Así quedé con una serie de cuadernos manuscritos en mi puño y un gran vacío en el corazón. Después de este inicio tan misterioso y tan extraño en El nombre de la rosa, paso a otro clásico aún de mayores referencias, La Metamorfosis de Kafka, también libro del siglo XX. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Bueno, sigo con la lista de los libros que me encanta cómo inician. En este caso voy a hablar de una obra española, también del siglo XX. No es un clásico, pero seguramente lo será, al menos de nuestra lengua, que es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, que inicia así. El cementerio de los libros olvidados. Todavía recuerdo aquel amanecer en el que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días de verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica una guirnalda de cobre líquido. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, advirtió mi padre, ni a tu amigo Tomás. A nadie. ¿Ni siquiera a mamá?, pregunté yo a media voz. Mi padre suspiró, amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida. Claro que sí, respondió cabizbajo. Con ella no tenemos secretos, a ella puedes contárselo todo. Poco después de la guerra civil, un brote de cólera se había llevado a mi madre. La enterramos en Montjuïc, el día de mi 4º cumpleaños. Solo recuerdo que llovió todo el día y toda la noche, y cuando le pregunté a mi padre si el cielo lloraba, le faltó voz para responderme. 6 años después, la ausencia de mi madre era para mí todavía un espejismo, un silencio a gritos que aún no había aprendido a callar con mis palabras. Mi padre y yo vivíamos en un pequeño piso de la calle Santa Ana, junto a la plaza de la iglesia. El piso estaba situado encima de la librería especializada en ediciones de coleccionista y libros usados heredada de mi abuelo, un bazar encantado que mi padre confiaba en que algún día pasaría a mis manos. Me crié entre libros, haciendo amigos invisibles en páginas que se deshacían entre polvo y cuyo olor aún conservo en las manos. De niño aprendí a conciliar el sueño mientras le explicaba a mi madre en la penumbra de mi habitación las incidencias de la jornada, mis andanzas en el colegio, lo que había aprendido aquel día. No podía oír su voz o sentir su tacto, pero su luz y su calor ardían en cada rincón de aquella casa, y yo, con la fe de los que todavía pueden contar sus años con los dedos de las manos, creía que si cerraba los ojos y le hablaba, ella podía oírme desde donde estuviese.
A veces mi padre me escuchaba desde el comedor y lloraba a escondidas. Recuerdo que aquel alba de junio me desperté gritando. El corazón me batía en el pecho, como si el alba quisiera abrirse camino y echar a correr escaleras abajo. Mi padre acudió azorado a mi habitación y me sostuvo en sus brazos, intentando calmarme. No puedo acordarme de su cara. No puedo acordarme de la cara de mamá, murmuré sin aliento. Mi padre me abrazó con fuerza. No te preocupes, Daniel. Yo me acordaré por los dos. Ahora viajamos al siglo XIX, con una obra de Robert Louis Stevenson, llamada La isla del tesoro, que inicia así. Primera parte, El viejo bucanero. Capítulo 1. El viejo lobo de mar en la posada del almirante Benbow. El señor Trelawney, el doctor Livesey y otros caballeros me han instado repetidamente para que escribiese la historia detallada de la isla del tesoro, sin omitir nada desde el principio al fin, excepto la localización geográfica de la isla, y esto solo porque en ella existe todavía un tesoro escondido. Una vez más, del siglo XIX, vamos con Charles Dickens y su obra Oliver Twist. Capítulo 1, que trata del lugar en que nació Oliver Twist y de las circunstancias que acompañaron su nacimiento. Entre otros edificios públicos de una cierta ciudad, que por muchas razones será prudente me abstenga de mencionar y a la cual no asignaré un nombre imaginario, hay uno común a la mayoría de ciudades, grandes o pequeñas, a saber, el hospicio. En este hospicio, un día cuya fecha no me tomaré el trabajo de consignar, puesto que ninguna importancia puede tener para el lector, al menos en este momento, nació el mísero mortal cuyo nombre aparece a la cabeza de este capítulo. Durante largo tiempo después de haber sido traído a este mundo de sinsabores y penalidades por el cirujano de la parroquia, fue objeto de no pocas dudas si el niño sobreviviría lo bastante para llevar un nombre cristiano, en cuyo caso es más probable que estas memorias no habrían sido escritas jamás, o de haberlo sido, como solamente hubieran alcanzado un par de páginas, habrían poseído el mérito inestimable de ser el ejemplo de biografía más fiel y conciso existente en cualquier literatura. Aunque no me atreveré a sostener que el haber nacido en un hospicio sea circunstancia más envidiable y afortunada que pueda acaecer a un ser humano, es indudable que en este caso particular fue lo mejor que podía ocurrirle a Oliver Twist. Ahora damos un salto al siglo XX. Una obra de Ernesto Sábato, El túnel. Inicia así. Capítulo 1. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona, aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué. En realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizá sea una forma de defensa de la especie humana. Ya que mencioné a Ernesto Sábato, al siglo XX y a una obra como El túnel, que es bastante filosófica y reflexiva, vamos con El extranjero de Albert Camus. Primera parte. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. Para finalizar, una de las obras más grandes de la historia de la literatura, no solo alemana, sino mundial. Escrita por Goethe, el ya mencionado libro en este canal en muchos videos, Fausto. Primera parte. La noche. En una estancia gótica, estrecha y de alta bóveda, Fausto inquieto en su sillón ante un pupitre. Con ardiente afán, estudié a fondo la filosofía, jurisprudencia, medicina y también, por desgracia, la teología. Y heme aquí ahora, pobre loco, tan sabio como antes. Me titulan maestro, me titulan hasta doctor. Y cerca de 10 años ya que llevo las narices a mis discípulos de acá para allá, a diestro y siniestro, y veo que nada podemos saber. Esto llega casi a consumirme el corazón.
Verdad es que soy más entendido que todos esos estultos, doctores, maestros, escritorzuelos y clérigos. No me atormentan escrúpulos ni dudas, no temo al infierno ni al diablo. Pero, a trueque de eso, me ha sido arrebatada toda clase de goces. No me imagino saber cosa alguna razonable, no me imagino poder enseñar algo capaz de mejorar y convertir a los hombres. Por otra parte, carezco de bienes y dinero, de honores y grandezas mundanas. Ni un perro quisiera seguir viviendo. Por esta razón me entregué a la magia, para ver si mediante la fuerza y la boca del espíritu no me sería revelado algún arcano, merced al cual no tenga que seguir explicando con fatigas y dolores lo que ignoro yo mismo, y pueda conocer lo que en lo más íntimo mantiene unido del universo, a contemplar fuerza activa y todo germen, sin verme así precisado a hacer más tráfico de huecas palabras.